Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo, donde veremos cómo podemos imprimir notas en PowerPoint y lo vamos a ver muy rápidamente porque en el vídeo anterior hemos visto cómo podemos agregar las notas en las diapositivas de PowerPoint, pero ahora veremos cómo podemos imprimirlas, ¿vale? Cómo podemos imprimir también estas diapositivas con estas notas. Vamos a presionar en nuestro teclado la tecla de Windows R, escribiremos en la ventana de ejecutar Power PNT y daremos en aceptar para que se nos abra la aplicación. Una vez que tenemos aquí ya nuestra presentación, por ejemplo, vamos a utilizar esta y que ya tengamos habilitadas las notas que podamos escribir aquí en este cuadro de notas, supongamos que queremos imprimir esta diapositiva con unas notas. Por lo tanto, yo voy a dejar una prueba, ¿vale? Para que cuando yo vaya a archivo, imprimir, verás que aquí tienes varias opciones, ¿vale? Ahora no aparece nada, voy a quitar esto un momento, voy a poner esto. Vale, he puesto este texto rápido aquí porque cuando le daba a imprimir no se vería nada, ¿vale? Entonces aparecerá esta ventana, esta vista previa, ¿no? De la hoja, que esto es una prueba, imprimir documento con nota y esta es la prueba, ¿vale? Entonces vamos a darle imprimir, presionamos control P y verás como en la vista previa solo se te está mostrando la diapositiva con el texto que hemos puesto, pero no se te muestra la nota porque en este caso no se va a imprimir. Para poder imprimir también la nota, tenemos que dirigirnos aquí abajo donde pone diapositivas de página. Hacemos un clic sobre este desplegable y verás que te aparece también páginas de notas. Haremos un clic aquí y verás como ya sí que te aparece la diapositiva como tal y la nota que hemos dejado, que es la prueba. Por lo tanto, de esta manera es como podemos elegir las diferentes opciones que existen, ¿no? Para poder imprimir la diapositiva con las notas o sin ellas. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.